Agradecemos a Cacao de Origen, un espacio para el encuentro, para la investigación, la educación y promoción del cacao y el chocolate venezolano, por sumarse a este proyecto. Hoy conversamos brevemente con el arquitecto Franco Micucci, quien en el marco del Caracas Design Week lleva adelante todo lo que es la difusión del trabajo que están realizando en el área de arquitectura y diseño las universidades de nuestro país. Qué maravilla, Franco, tenerte aquí. No, vale. Sé que esto ha sido una semana de loco para ti, has corrido mucho, estás en muchos lugares, en todas partes al mismo momento y con muchas actividades. Pero esta semana creo que ha sido súper beneficiosa para lo que significa diseño, arquitectura, ciudadanía en general, ¿no? Sí. Yo creo que es como un festival. Más o sea, digamos, el concepto semana se entiende y es una semana de diseño, digamos, a diferencia de países en donde sí está como la logística de la producción y las empresas que de verdad manufacturan y que tienen la capacidad de mercadear y por lo tanto hay un objetivo comercial muy fuerte, ¿no? En el caso nuestro es más un festival como de la cultura, que incluye el diseño, el arte, la moda, la gastronomía, que incluye por supuesto los temas de ciudad, que incluya la academia, por supuesto, porque yo creo que sobre todo lo que creo que se debe subrayar es que hay mucho producto hecho en Venezuela, hay mucho talento nacional, que esto, lo que quiero que aspiro es que sea algo que se internalice y se tome conciencia de ello para promoverlo a futuro, ¿no? Es que es importantísimo lo que estás diciendo, Franco, porque muchas veces, lo he comentado en el podcast lo he dicho muchas veces, lo necesario que es, de hecho, es un poco la visión de este espacio, o sea, mostrar lo que se está haciendo mucho, y no nos estamos dando cuenta de que el talento que tenemos es abrumador, se requiere, ¿no? Y que este momento es un momento perfecto porque se tejen redes, porque nos conocemos, porque sabemos qué estás haciendo tú y qué estoy haciendo yo, qué está haciendo el otro y cómo nos podemos nutrir y cómo podemos tejer para trabajar en conjunto. Y en ese caso, estás tú bien abocado a trabajar el tema de las universidades y mostrar lo que está haciendo la academia, todas las universidades, porque aquí están involucradas la Central, la Simón Bolívar, la Católica y la Santa María. Es correcto. Entonces, cuéntame un poco cómo es esa interacción, qué hiciste. Yo creo que la idea del encuentro es clave, lo que tú planteas, porque yo creo que todavía venimos de años en donde los desencuentros estaban motivados por crisis de distinto orden, políticas, otras las pandemias, que también como que de alguna manera rompió muchos lazos y la gente se tuvo que aislar, y eso dejó unas secuelas que luego tomó un tiempo como recuperar otra vez una idea de normalidad, si es que existe, pero la oportunidad de reconectarnos, de reencontrarnos en todos los ámbitos, yo creo que implica incluso que lo académico, en donde a veces tenemos como nuestros propios espacios, pero no hay lugares en donde se crucen los personajes, las oportunidades, los temas, que se planteen espacios de debate y discusión, que se puedan exhibir, pero no en el afán por competir, ¿no? Que también competir es algo muy sano en la vida en general en todos los campos, para ser obtenedores de premios, recipientes de galardones, que eso también es necesario, entender que vive en una sociedad que te valora el talento, el esfuerzo y lo reconoce. Claro, porque de otra manera vivimos en una sociedad muy ingrata, en donde estamos llenos de 1000 problemas. Hacer la cosa más elemental requiere un esfuerzo sobrehumano y es importante que los más jóvenes descubran y entiendan que sí vale la pena invertir en Venezuela a pesar de todos los aspectos negativos sobre los cuales ellos han escuchado mucho, que seguramente les tocó vivir muy jóvenes, pero que comprendan que si ellos tienen lucidez, claridad, integridad, que tienen ética, que tienen principios, que tienen una buena formación académica, ellos van a poder hacer una diferencia quizás en un futuro próximo, más próximo que lejano. Claro. Y eso para nosotros es importantísimo porque ya tenemos un poco más de camino recorrido y uno siente que no es que a uno se le vaya la vida, todo lo contrario, pero uno tiene que pasar el testigo a esas nuevas generaciones que son los que van a hacer la diferencia y los que tienen una oportunidad de reconstruir procesos que se nos han olvidado en todos los campos, del arte, del diseño, de la gastronomía, de la arquitectura, del urbanismo, para, digamos, insisto, ofrecer lucidez en una sociedad que a veces vive como en una confusión constante, que todos somos víctimas de las redes sociales, que son fundamentales, son necesarias, pero que a veces distorsionan mucho los mensajes
y la academia tiene que construir un mensaje muy claro y preciso. Ciertamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo además que uno puede quizás percibir equivocadamente que la academia está guardada, tú sabes, es como unos búnker donde están solamente estudiando y teorizando. Claro. Y lo que esta gente está aprendiendo allí es muy posible que a lo mejor en la práctica no funcione porque Claro. tenemos un país un poco distópico. Y la verdad es que no es así. Claro. Y para la muestra está todo esto que estamos viendo ahora, que es una cantidad de proyectos seguramente que pueden ser factibles, Sin duda. ¿no? O sea, y además es como una oportunidad de que los muchachos digan, esto lo hice yo, Claro. o esto lo puedo hacer en un futuro, y que ese muchacho se conecte con ingenieros, constructores, o sea, con gente del ramo y del medio, sobre todo en el área de la arquitectura, ¿no? Bueno, arquitectura y diseño en general, porque además hoy día la católica, la UCAP, tiene arquitectura, te abrió una carrera que tiene que ver con diseño, tiene gastronomía, tiene moda, y las otras universidades que quizás ya estaban consolidadas también están en una fase de revisión y ajuste, derivada un poco de la situación pandemia, pero también derivada de las crisis propias de la institucionalidad del país, de una situación hasta de orden económico, de recursos que son necesarios para poder estimular no solamente la docencia, la formación, sino también la investigación, la extensión y cómo llevar el conocimiento a otros planos, no solamente a través de libros, de papers, de trabajo escrito, sino también de ejercicios prácticos en donde los estudiantes puedan salir a la calle a tratar de materializar, por pequeños que sean sus ideas, por minúsculas que puedan parecer, hacerlas realidad para entender que ellos pueden contribuir a tener una mejor sociedad, una mejor ciudad, un mejor país para todos. Y eso incluye a distintas carreras. Esta es una exposición más de arquitectura que de otros campos, pero yo creo que es importante entender que todos los campos construyen diseño, construyen ciudad y construyen sociedad. La ingeniería, la arquitectura, la sociología, la historia. Yo creo que al final es comprender que también estos encuentros no son solo entre facultad de arquitectura, sino incluso entre las carreras de una misma universidad, que a veces permanecen aisladas en sus burbujas, ¿no? Que se convierten en una zona de comodidad, un espacio de confort, que a veces hay que pinchar y romper para reencontrarnos y debatir. Claro, eso, y acercar, fíjate que inclusive hablaba primero de los alumnos, acercar a los alumnos a la realidad, ¿no? Del mercado, de un posible mercado, pero también abrir las puertas de la universidad, de la academia, a la realidad, o sea, a qué tan factible lo que yo le estoy enseñando a mis alumnos, Absolutamente. Absolutamente. O sea, ¿qué tan posible no, es? y que la academia ha cambiado mucho. Hoy día, por ejemplo, los diseños curriculares ya no son por contenido, sino por competencias. Tú no lo puedes cargar a un joven que quiere empezar a hacer una carrera, una cantidad de contenido y ver luego qué hace con ello. Tú lo tienes que decir, bueno, tu carrera sirve para esto, pero para hacer esto tienes que saber de esto y de aquello, para que de alguna manera ir a una visión como más especializada, más clara, y de una educación continua que te permite ir acumulando conocimientos, grados, especializaciones, para perfeccionarte en la medida que vas dirigiendo la atención, porque además de repente un estudiante escoge una carrera con apenas 17, 18 años, sin saber exactamente qué quiere, pero que tampoco representa una condena. Es decir, de repente tú empiezas estudiando arquitectura y terminas luego migrando a un campo del diseño, a un campo de la ingeniería o del marketing, o de las artes visuales o el diseño gráfico, y eso está muy bien, porque ya hoy día las fronteras entre disciplinas son cada vez más difusas, más abiertas, y los contenidos son más generalizantes, sobre todo en los niveles más bajos, ¿no? Ya obviamente en especializaciones, maestrías, las cosas empiezan a cambiar un poco, pero yo creo que las universidades tenemos que entender que el mundo está cambiando, que el país está cambiando, que el mercado de trabajo también ha ido cambiando, para que podamos dar respuestas mucho más asertivas con respecto a lo que hacemos y lo que enseñamos a hacer. Sin duda. Fíjate que nos sucede a todos en todas las áreas. O sea, hemos tenido que aprender todos a hacer todo. Absolutamente. No podemos convertir en unos especialistas puros. Pero eso que dices es clave, porque al final lo que tú haces como docente es enseñar a aprender, no enseñar nada en absoluto. En realidad tú tienes que darle la herramienta para que el estudiante encuentre la respuesta a través de sus propios procesos, sobre todo en carreras que tienen una alta componente creativa, donde estás investigando, estás explorando, en el arte igual. Entonces yo creo que al final es entender que ya la arquitectura está mucho más cercana al arte, y siempre lo estuvieron. En realidad lo que pasa es que llega un punto, quizás en el siglo XX, con la idea de la especialización, donde bueno,
tú separas. Bueno, hoy día más bien se están integrando carreras como arquitectura con ingeniería, o arte con arquitectura, o diseño con otras disciplinas que quizás son mucho más técnicas. Entonces yo siento que al final estamos como tratando todavía de vislumbrar hacia dónde vamos. Recuerda que los venezolanos quizás entramos al siglo XXI un poco golpeados, traumatizados. O no sé si todavía hemos entrado. Quizás ni siquiera hemos entrado, no quiero hacer de esto ningún argumento político, pero en realidad sí, estamos con mucho retraso de lo que está pasando en el mundo, sin duda alguna. Y no quiero decir con esto que no haya talento, no que no haya oportunidad, pero es porque cada lugar tiene una realidad propia. Tampoco puedes emular el proceso de otro país. Colombia, que está al lado de nosotros, es una realidad completamente distinta en todos los campos, y nosotros tenemos que encontrar nuestras propias respuestas a las preguntas que debemos formularnos sobre cuál es nuestra pertinencia en el contexto en que nos estamos moviendo. Es interesantísimo ese tema, porque lo hemos hablado también de repetidas oportunidades con muchos especialistas que han pasado por el podcast. Y es eso, o sea, entender de dónde vienes para saber cómo produces o qué haces o cómo es tu visión. O sea, Claro. tú tienes que tener claro a dónde perteneces. Y eso no tiene que ver solo con los países, tiene que ver incluso con las regiones de un país, con sus ciudades. Es decir, ya Venezuela no es Caracas y lo demás es Monteculebra. Al contrario, uno va a ciudades, bueno, históricamente, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, pero ya han estado reforzando su identidad a través incluso de la relación con las universidades, los procesos de formación. Por ejemplo, uno va al núcleo de arquitectura de la Universidad Central en Barquisimeto y es una cantera de talentos que han cambiado la manera de entender la arquitectura de su ciudad, que no tenía una escuela de arquitectura hasta hace 20 años. ¿Me explico? Y eso es clave, porque es comprender que cada lugar tiene su tradición, su cultura, su clima, su geografía. Claro, porque tenemos un afán ahorita, Globalizante, quizás. globalización. Claro. Entonces ahí empezamos como a borrar las fronteras y se pone como extrañamente degradado, que uno dice, Totalmente. bueno, o sea, no, sí, o sea, yo me encantaría poder tener un edificio, qué sé yo, como como lo tiene Milán o como está en Nueva York, pero yo también tengo nosotros. tengo unas condiciones Claro. distintas Claro. y puedo desarrollar ante un proyecto majestuoso, extraordinario, que se adapte a No, nosotros. y yo sí creo que, y ahí sí quizás me voy a entrar en un argumento más político, el país tiene que recuperar esa visión descentralizada, que apuesta por fortalecer esas identidades propias de cada región, porque además están llenas de talento, e incluso ellas son capaces de ser globales, universales, sin pasar por Caracas, porque tienen capacidad de que esas conexiones sean directas, ¿me explico? Sí. Entonces, yo siento que al contrario, tenemos que vernos a nosotros mismos, dejar de vernos el ombligo, ver hacia afuera, pero también vernos hacia adentro. Qué bonito. Y creo que están pasando cosas maravillosas en todo el país, y eso también hay que catapultarlo. La gente nos reclama, oye, ¿por qué no incluyen cosas de otras universidades? Bueno, porque es la semana de Caracas, y ojalá pudiéramos hacer la de Venezuela, y ojalá acá tuviera su Cada semana. ciudad puede tener. Es correcto, es lo que también estás diciendo. ¿Y por qué no hacer un sistema satelital en donde haya Sería réplica en distintas regiones del país a partir de una experiencia como lo que significa el Caracas Design Week, en otras regiones, en unas escalas quizás menores, pero que puedan haber unas interacciones virtuales? Gracias a Dios, la tecnología nos permite hacer cosas que aprendimos a hacer gracias a la pandemia y se llegaron para quedarse. O sea que la idea de presencialidad ha variado mucho, ¿no? Y creo que al final tenemos que comprender que eso lo podemos llevar mucho más lejos de hacerlo más útil para todos. Mira, no quiero que te me vayas, porque sé que estás corriendo, que tienes muchas cosas y tienes un compromiso ahorita de inmediato, pero quiero que me digas rápidamente o me cuentes que este concurso de mobiliario que se hizo, que me parece interesantísimo, porque me parece como un minúsculo salón satélite de Sí, Milán. para nosotros la agenda formativa siempre es importante. Somos todos académicos en Fundación Espacio, siempre hemos estado vinculados con las universidades, siempre hemos trabajado con gente muy joven, tanto dentro del equipo como por fuera. Y decíamos, bueno, viene otra edición del Design Week, ¿por qué no nos proponemos hacer una convocatoria a talentos, arquitectos, diseñadores, artesanos, que propongan ideas sobre diseñar una silla, una mesa, un banco? Y fue una excusa organizada además absolutamente de forma intempestiva, o sea, febrero-marzo, con el Design Week en junio. Y fue impresionante la convocatoria, porque se escribió mucha más gente de la que en realidad entregó, pero hubo gente que entregó 3 piezas, 2 piezas, Wow. que eso tiene un mérito enorme. Evidentemente tuvimos que flexibilizar muchas cosas,
pero recibimos desde prototipos a escala real hasta maqueta en miniatura que intentan reproducir las virtudes de las piezas. Y fue muy interesante porque trabajamos además con un jurado de primer orden, gente como Jorge Rivas, que está en Denver, Nacho Urbina, que está en New York en el Pratt Institute, Henry Rueda, que está en FIU en Florida, gente como Isabel Calella, Enrique Fernández Shaw, Bernardo Mazzei, que están acá, y generar un debate sobre, bueno, ¿qué queremos premiar? ¿Qué le estamos dando peso? Y quizás eran más las ideas, las apuestas, las exploraciones que pueden conducir quizás a un destino, además de la manufactura, porque hay productos de una calidad impresionante y decíamos, es fundamental que la gente vea qué talento hay en Venezuela y qué capacidad de fabricación hay, porque, insisto en lo que dije al principio, no tiene sentido que tengamos un Design Week en donde de Caracas lo que tenemos es la geografía, sino que el producto sea fundamentalmente hecho en Venezuela, con talento venezolano, y fortalecer una industria, y esto lo digo también, que es importantísimo, una industria que genere empleo, que genere desarrollo, como lo fue siempre. Mueblerías que existieron, que han desaparecido lamentablemente, no solo en Caracas, sino en todo el país, por distintas razones, y que tienen que volver a ocurrir para que podamos darle espacio de desarrollo a esos artesanos, a esos diseñadores, a esos arquitectos que quieren hacer mobiliario y que pueden competir con lo que se hace en todo el mundo, porque además tenemos una tradición larguísima de diseño en Venezuela. Uno va a Secadero a ver la exposición de Miguel Arroyo en Carmen Araujo y te conmueve porque hay mucho hecho y hay una tradición que sigue nuestro ADN como sociedad, aunque haya tenido una pausa. Ese ADN está allí, lo que hay es que utilizarlo, emplearlo y promoverlo. Hurgar. Y bueno, y hurgar y revisar y estudiar y profundizar y yo creo que hay una cosa para cerrar que creo que es fundamental, que es revisar nuestro pasado más remoto, más reciente, y no solo mirar el futuro desde la perspectiva de Google y de ver lo que está pasando en el mundo, sino vernos a nosotros mismos para entender que muchas de las respuestas a las preguntas que nos formulamos están en nuestro propio pasado, y eso es lo que nos va a permitir lanzarnos al futuro con mayor certeza y mayor fuerza. No sabes lo que te agradece. No, yo igual. Sabes que te quiero mucho. Disfruto mucho la conversación contigo siempre, de toda la vida. Que yo sé que estás muy apretadito, pero estos minutos han sido maravillosos. Para mí también. Inspiradores. Nada, te quiero mucho. Igual, Un abrazo. un abrazo. Bueno, y luego hacemos otro con más calma cuando el tiempo nos lo permita. Así que gracias a toda tu audiencia. O sea, estos son ejercicios súper iniciales como este, que son de exploración de la masa, el volumen, el espacio, con dibujos muy básicos. Hay trabajos que luego son de semestres un poquitico más avanzados, donde ya empieza a haber un compromiso del lugar, pero tenemos, por ejemplo, proyectos de último año o proyectos de grado de la Universidad Central, como estas maquetas que son simplemente impresionantes, o esos paneles de la Universidad Simón Bolívar, en donde más bien se muestra como el proceso de pensamiento y las temáticas que abordan, desde, por ejemplo, el tema de la arquitectura vernácula venezolana y cómo eso se puede reinterpretar y modificar para producir arquitectura contemporánea, ¿no? Justo lo que comentábamos. Correcto. Ajá. O de la Universidad de Santa María, donde son proyectos de grado mucho más avanzados, más complejos. Lo interesante es que esto es, más que una selección, es como una muestra de lo que ocurre en las universidades. Es decir, no es que son de lo que se está gestando. De lo que se está gestando, de lo que se está pensando, de los temas, de los enfoques, de las herramientas que se utilizan, de lo que significan los recursos digitales, los recursos manuales. La gente viene y ve las maquetas y dice, wow, pero mira esta maqueta. Bueno, porque sigue siendo un objeto de entendimiento, de proyecto, pero también hay unas tecnologías, se cortan en láser, puedes imprimir en 3D. Eso tiene un impacto y eso está aquí y ya lo estamos utilizando desde hace mucho tiempo, porque son jóvenes que no se pueden quedar en donde estábamos hace 20 o 30 años atrás y están constantemente. Correcto, pero también tienen que aprender a hacer eso. Es decir, no porque tengas calculadora vas a dejar saber sumar, claro. Tienes que ser capaz de hacer un boceto, es correcto. Tienes que agarrar papel y lápiz. Y el tema de color, textura, materialidades, escalas, yo creo que es muy gratificante para uno expresar. O sea, hay trabajos que incluso tú los ves y dices, bueno, ¿esto es arquitectura o es arte? Y bueno, puede ser las dos cosas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no? ¿Por qué no entender que no hay tal división entre arquitectura y arte? Y el diseño es lo que lo une, lo que lo hace común. Sin duda, Franco. Fíjate que incluso hemos hablado varias veces también de que cuando uno entra a un espacio que está bien diseñado, uno lo reconoce y lo entiende perfectamente. Siente, aunque no sepas nada de arquitectura, aunque no tengas ninguna idea, tú entras a un espacio bien diseñado y tu cuerpo... No, y obligar al estudiante sensible que entienda que la belleza no es una consecuencia accidental, sino que es un objetivo
Y la belleza no interpretada como algo cosmético, sino la belleza entendida como la cercanía a la verdad, como lo decía Santo Tomás de Aquino, que tiene que ver con la esencia de las cosas para que haya orden, para que haya equilibrio, para que haya balance. Y eso yo creo que es muy importante. La belleza como un sentimiento, correcto, como una sensación. No una apariencia. No como una cosa estética. Como correcto. Que se ha distorsionado mucho. Y yo creo que es gratificante ver cómo los chamos están pensando constantemente cosas y también porque los programas se van mezclando. O sea, hay gente de la Católica que es profesora en la Católica en la Central, hay gente de la Simón Bolívar que se cambió a la Católica y está en la Central, hay gente de la Santa María que fue parte de la Bolívar y ahorita es o sea, y al final eso también es necesario, porque al final hacía falta. No, y yo creo que al final de cuentas necesitamos fortalecer los gremios y la idea que todos avanzamos juntos, no que competimos en el sentido que yo corro y tú te quedas atrás y yo gané porque yo voy antes. No, pero tampoco tenemos que pararnos en la zona atrás. Queremos competir sanamente, reconocer los méritos de todos, que los estudiantes también compitan entre ellos. De hecho, se les dan premios en todas las universidades, los mejores trabajos, pero también entender que juntos podemos hacer más que cada uno individualmente. Y eso es fundamental, porque llegó un punto en el país donde todos nos aislamos, nos separamos, nos atomizamos, y hay que volver a reencontrarse para hacernos más fuertes. Eso creo que es clave. Y eso se siente en la poca frontera que hay entre los distintos trabajos. Y te insisto, esto es apenas, como dije antes, una muestra de todo el montón de cosas que hay y que se siguen haciendo a pesar de todas las dificultades que tienen todas las universidades del país de distinto tipo.